Desafíos y avances en el manejo de la leucemia. Linfoblástica aguda en adolescentes y adultos jóvenes. Hacia la era de la terapia personalizada. Dr. Conrado Rivera Lara. Introducción y particularidades biológicas de la población joven. El manejo de la leucemia linfoblástica aguda en la población de adolescentes y adultos jóvenes constituye uno de los mayores desafíos de la hematología moderna. Históricamente, este grupo ha mostrado tasas de supervivencia cercanas al 70%, muy por debajo del éxito pediátrico que supera el 90%. Esta diferencia ha sido denominada el abismo de supervivencia para adolescentes y adultos jóvenes, y de factores sociales y clínicos que complican la adherencia y la respuesta terapéutica. La biología de la enfermedad en adolescentes y adultos jóvenes se caracteriza por la escasez de citogenética favorable y la alta prevalencia de subtipos de riesgo, LLA, con cromosoma Filadelfia positivo, BH, like, reordenamientos KMT2AR y ETPALL. Además, factores del huésped como la obesidad incrementan la resistencia al tratamiento y reducen la supervivencia libre de eventos. Aquí la metáfora clínica es contundente. La biología desfavorable actúa como un campo minado genético, donde cada alteración representa un obstáculo que el clínico debe sortear con precisión. Avances recientes: la era de la terapia personalizada. Las guías de la American Society of Hematology recomiendan regímenes inspirados en pediatría, con asparaginasa como piedra angular, evitando la radioterapia craneal rutinaria y promoviendo la profilaxis intratecal con metotrexato o terapia triple. Se enfatiza el uso de blinatumomab en pacientes con remisión morfológica, independientemente del estado de enfermedad mínima residual, y la incorporación de inmunoterapia en recaídas. Sobre la quimioterapia convencional. En estos casos, la inmunoterapia actúa como un arco de energía que redirige la fuerza del sistema inmune contra la leucemia, transformando la vulnerabilidad en fortaleza. Factores sociales y psicosociales. Los pacientes adolescentes y adultos jóvenes enfrentan retos adicionales: adherencia al tratamiento, fertilidad, reinserción laboral y apoyo psicosocial. Las guías ASH 2026 subrayan la necesidad de un abordaje integral que combine terapia médica con soporte emocional y social. Podemos imaginar la resiliencia del paciente como un puente colgante. Cada cuerda: tratamiento, apoyo familiar, seguimiento clínico, es esencial para sostener el tránsito seguro hacia la curación. Resumiendo hasta este punto, la leucemia linfoblástica aguda o LLA en adolescentes y adultos jóvenes se encuentra en un punto de inflexión. Es la tierra de nadie, un espacio con resultados escasos si lo comparamos con el grupo infantil que acaba de dejar el paciente. El futuro inmediato se dirige hacia regímenes pediátricos para tratar la leucemia LLA, adaptados para adolescentes y adultos jóvenes, inmunoterapia y terapias dirigidas como blinatumomab y CAR-T, monitoreo molecular y MRD para guiar decisiones terapéuticas, soporte psicosocial integral como parte inseparable del tratamiento. La lucha contra la leucemia linfoblástica aguda en adolescentes y adultos jóvenes es como encender una antorcha en la oscuridad.
Cada avance ilumina el camino hacia una medicina más personalizada y esperanzadora. Esquemas de tratamiento recientes y enfoque adaptado bloque 2. El primer gran cambio de paradigma en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en pacientes adolescentes y adultos jóvenes se consolidó mediante la transición desde los protocolos rígidos de adultos hacia los regímenes inspirados en pediatría. Estos esquemas pediátricos intensificados que administran dosis acumulativas mayores de corticosteroides, alcaloides de la vinca y pegasparginasa, junto con una profilaxis intensiva del sistema nervioso central, han demostrado mejorar sustancialmente la supervivencia global, elevándola por encima del 70% en comparación con el histórico 30% y 40% de los regímenes convencionales para adultos. No obstante, los pacientes adolescentes y jóvenes adultos toleran con mayor dificultad esta quimioterapia intensiva, debido a tasas elevadas de toxicidad grave, lo que exige un monitoreo clínico estricto y un soporte multidisciplinario. Aquí mi perspectiva: la intensificación terapéutica se asemeja a un fuego controlado, capaz de purificar y eliminar la enfermedad, pero que requiere vigilancia constante para no consumir al propio paciente. En la actualidad, las estrategias terapéuticas de vanguardia ya no se basan en un enfoque único, sino en un modelo adaptado al riesgo y a la respuesta. El pilar fundamental de esta estratificación moderna es el monitoreo ultrasensible de la enfermedad residual medible. La persistencia de células leucémicas por encima de los umbrales moleculares establecidos constituye el factor pronóstico adverso más potente. La positividad de la ERM actúa como el principal indicador molecular para guiar las decisiones sobre la intensificación del tratamiento. El desvío oportuno hacia esquemas de inmunoterapia o la consolidación mediante un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en la primera remisión completa. En términos metafóricos, la ERM funciona como un radar clínico. Detecta las señales invisibles de la enfermedad y permite al médico ajustar el rumbo terapéutico antes de que el enemigo vuelva a atacar. Esquemas de tratamiento recientes y enfoque adaptado bloque 2. El primer gran cambio de paradigma en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en pacientes adolescentes y adultos jóvenes se consolidó mediante la transición desde los protocolos rígidos de adultos hacia los regímenes inspirados en pediatría. Estos esquemas pediátricos intensificados que administran dosis acumulativas mayores de corticosteroides, alcaloides de la vinca y pegasparginasa, junto con una profilaxis intensiva del sistema nervioso central, han demostrado mejorar sustancialmente la supervivencia global, elevándola por encima del 70% en comparación con el histórico 30% y 40% de los regímenes convencionales para adultos. No obstante, los pacientes adolescentes y jóvenes adultos toleran con mayor dificultad esta quimioterapia intensiva, debido a tasas elevadas de toxicidad grave, lo que exige un monitoreo clínico estricto y un soporte multidisciplinario. Mi perspectiva es que la intensificación terapéutica se asemeja a un fuego controlado.
capaz de purificar y eliminar la enfermedad, pero que requiere vigilancia constante para no consumir al propio paciente. Ser cauto, constante, dispuesto a cambiar cuando es necesario y afín a las terapias de última generación. En la actualidad, las estrategias terapéuticas de vanguardia ya no se basan en un enfoque único, sino en un modelo adaptado al riesgo y a la respuesta. El pilar fundamental de esta estratificación moderna es el monitoreo ultrasensible de la enfermedad residual medible. La persistencia de células leucémicas por encima de los umbrales moleculares establecidos constituye el factor pronóstico adverso más potente detectado en la práctica clínica. La enfermedad residual medible se mide mediante técnicas moleculares y de inmunofenotipo de altísima sensibilidad, capaces de detectar una célula leucémica entre 100.000 o 1.000.000 de células normales. Esta detección es invisible a la microscopía óptica convencional. Citometría de flujo multidimensional. ¿Cómo funciona? La citometría de flujo multidimensional utiliza anticuerpos monoclonales marcados con fluorocromos en la superficie celular. Esto permite identificar un perfil anormal que diferencia la célula leucémica de una célula sana. Métodos moleculares genéticos. ¿Cómo funciona? Detecta mutaciones específicas o alteraciones cromosómicas o reordenamientos en los genes de los receptores de linfocitos. Aparato. El equipo estándar es el termociclador, utilizado para realizar la reacción en cadena de la polimerasa. Especialmente la PCR, cuantitativa a tiempo real o técnicas más nuevas de secuenciación de nueva generación. La positividad de la enfermedad residual medible actúa como el principal indicador molecular para guiar las decisiones sobre la intensificación del tratamiento. El desvío oportuno hacia esquemas de inmunoterapia o la consolidación mediante un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en la primera remisión completa. En términos metafóricos, la enfermedad residual medible funciona como un radar clínico. Detecta las señales invisibles de la enfermedad y permite al médico ajustar el rumbo terapéutico antes de que el enemigo vuelva a atacar. Comentarios sobre la inmunoterapia en este grupo específico de pacientes que no son ni infantes ni adultos. Leucemia linfoblástica aguda, LLA, AYA. La inmunoterapia ha revolucionado por completo las perspectivas de rescate y de primera línea en la LLA, de linaje B, proporcionando una vía para profundizar la remisión, erradicar la ERM persistente y atenuar la dependencia de regímenes quimioterapéuticos citotóxicos altamente devastadores. En la literatura médica analizada por Burkhardt y Dinner, 3 herramientas inmunoterapéuticas han reconfigurado el estándar de atención clínica. Blinatumomab, inotuzumab ozogamicin y la terapia de células CAR-T. Blinatumomab es un anticuerpo biespecífico acoplador de células T, diseñado para unirse simultáneamente al antígeno CD19 en los linfoblastos B y al receptor CD3 en los linfocitos T del paciente. Al forzar esta proximidad física, induce la activación celular y la lisis mediada de las células cancerosas. Su uso ha demostrado una efectividad sin precedentes. La conversión de pacientes con enfermedad residual medible, molecularmente positiva, a enfermedad residual medible negativa,
integrándose progresivamente en los bloques de consolidación de primera línea. La metáfora clínica aquí es poderosa. Blinatumomab funciona como un puente eléctrico, conectando dos polos del sistema inmune para liberar una descarga letal contra la leucemia. Inotuzumab, o zogamicin, consiste en un anticuerpo monoclonal conjugado dirigido contra el antígeno CD22, ligado a un potente agente citotóxico, tras unirse a la superficie celular. El complejo se internaliza y libera la toxina, provocando la fragmentación del ADN y la muerte de la célula tumoral. Destaca por inducir altas tasas de respuesta en enfermedad refractaria, permitiendo a los pacientes alcanzar estados aptos para el trasplante. En términos metafóricos, inotuzumab es un caballo de Troya molecular, que ingresa silenciosamente en la célula tumoral para liberar su carga destructiva desde dentro. La terapia de células CAR-T representa la cúspide de la terapia celular personalizada. Consiste en la reprogramación genética de los propios linfocitos T del paciente, para expresar un receptor modificado que identifica y destruye directamente las células CD19. Ha demostrado remisiones duraderas y un potencial curativo en casos previamente considerados terminales. Aquí la metáfora es evidente. Las células CAR-T son guerreros reprogramados, entrenados para reconocer al enemigo y eliminarlo con precisión quirúrgica. Es imperativo resaltar que, si bien la inmunoterapia ha transformado el pronóstico de la LLA de células B, la LLA de células T, que afecta predominantemente a jóvenes y adolescentes, sigue careciendo de dianas inmunoterapéuticas validadas de forma equivalente en la primera línea de tratamiento. El desarrollo de anticuerpos monoclonales o células CAR-T, dirigidas específicamente para LALT, se mantiene bajo investigación activa. Debido al riesgo inherente de fratricidio celular, es decir, la destrucción mutua de las células T terapéuticas. Es decir, la inmunoterapia en LALT es como un campo de batalla con aliados confundidos, donde la estrategia aún debe perfeccionarse para evitar que los soldados se ataquen entre sí. Estado actual de los estudios de terapias personalizadas, bloque 4. La oncología de precisión ha avanzado hacia el desciframiento molecular del tumor para seleccionar tratamientos con dianas específicas. El ejemplo más consolidado de terapia personalizada en el LLA es la adición de inhibidores de tirosina quinasa, como imatinib, dasatinib o ponatinib, al esquema de quimioterapia en pacientes diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda cromosoma Filadelfia positivo o LLA-PH. Este enfoque ha logrado transformar un subtipo genético históricamente letal en una entidad con tasas de supervivencia a largo plazo superiores al 80%. Voy a ser directo y claro, los inhibidores de tirosina quinasa funcionan como llaves maestras moleculares, capaces de bloquear las cerraduras genéticas que antes mantenían a los pacientes atrapados en un destino fatal. Comparación de TK y S en LLA-PH y fusiones ABL. TK y imatinib, generación primera, ventajas principales, pionero en terapia dirigida, eficacia probada en LLA-PH, mejora la supervivencia global. Limitaciones: toxicidad, menor potencia frente a mutaciones resistentes, toxicidad gastrointestinal. Escenarios clínicos de uso:
Uso inicial en protocolos combinados con quimioterapia. Referencia histórica. Metáfora clínica. La llave que abrió la primera puerta molecular. TKI, dasatinib, generación. Segunda, ventajas principales. Mayor potencia que imatinib. Atraviesa barrera hematoencefálica. Útil en profilaxis SNC. Limitaciones: toxicidad. Riesgo de derrame pleural y toxicidad hematológica. Escenarios clínicos de uso. Pacientes jóvenes con riesgo de infiltración. SNC, primera línea en muchos protocolos haya. Metáfora clínica, el guerrero ágil que cruza murallas invisibles. TKI, nilotinib, generación. Segunda, ventajas principales. Alta especificidad frente a BCR, ABL1, menos resistencia que imatinib. Limitaciones: toxicidad. Toxicidad cardiovascular. Escenarios clínicos de uso. Alternativa en pacientes intolerantes a imatinib. Uso limitado en haya por perfil cardiovascular. Metáfora clínica. El bisturí preciso pero con filo delicado. TKI, ponatinib, generación. Tercera, ventajas principales. Diseñado para superar mutación T3151. Máxima potencia frente a resistencia. Limitaciones: toxicidad. Riesgo elevado de eventos trombóticos y vasculares. Escenarios clínicos de uso. Pacientes con resistencia molecular avanzada. Casos refractarios. Metáfora clínica. La espada forjada para cortar la mutación más dura. El foco de los estudios de personalización actuales se centra de manera prioritaria en el desafiante subtipo de leucemia linfoblástica aguda con cromosoma parecido al cromosoma Filadelfia o LLA, PH-like, al carecer de la fusión clásica BCR, ABL1, pero compartir un perfil de expresión génica casi idéntico. Estas leucemias están impulsadas por una amplia variedad de alteraciones moleculares secundarias que activan vías de señalización intracelular. Principalmente las vías JAK, STAT y ABL, quinasa. En este frente, múltiples ensayos clínicos internacionales de fase 2 y 3 están evaluando estrategias terapéuticas dirigidas individualmente. Pacientes con fusiones que involucran genes de la familia ABL se benefician de inhibidores de tirosina quinasa de segunda y tercera generación como dasatinib, nilotinib y ponatinib. Pacientes con mutaciones que sobreactivan las quinasas JAK reciben inhibidores específicos como ruxolitinib. En el espectro de la LAL, T, y subtipos inestables como ETP, ALL, se exploran combinaciones de fármacos dirigidos que inducen apoptosis, como los miméticos de BH3, junto con quimioterapia convencional de dosis reducida. La terapia personalizada se asemeja a un mapa estelar, donde cada mutación es una constelación que guía al médico hacia el tratamiento más preciso. Paralelamente, prestigiosos grupos cooperativos de investigación oncológica desarrollan estudios clínicos multicéntricos estratégicos. Un ejemplo notable es el ensayo clínico de fase 3 A041501. Diseñado específicamente para evaluar la eficacia y la reducción de toxicidad sistémica, que supone añadir de forma temprana el anticuerpo conjugado anti-CD22, inotuzumab ozogamicin directamente al tratamiento de primera línea en pacientes jóvenes, con LLA de precursores B entre 18 y 39 años. Este ensayo puede compararse con un puente de hierro clínico que busca sostener la transición segura hacia terapias menos tóxicas sin perder eficacia. En conclusión, tal como sintetizan Burkhardt y Diner, el futuro inmediato del tratamiento de la LLA en la población adolescentes y adultos jóvenes
radica en la desescalada gradual de los esquemas citotóxicos pediátricos tradicionales, sustituyéndolos progresivamente por combinaciones moleculares e inmunológicas de alta precisión, guiadas estrictamente por el genotipo individual y la erradicación biológica de la enfermedad residual. La metáfora final es contundente. La medicina personalizada es como un bisturí de luz, capaz de cortar con exactitud milimétrica la raíz de la enfermedad sin dañar el tejido sano. Referencia bibliográfica. Nota médica importante. Este texto provee información científica y académica de carácter general basada en publicaciones hematológicas vigentes. El manejo de condiciones complejas como la leucemia linfoblástica aguda debe ser conducido exclusivamente por un médico especialista en hematología o hemato-oncología clínica, quien debe verificar la idoneidad y el etiquetado físico de cualquier medicamento administrado en el contexto de un protocolo formal de tratamiento. Dubai Center Longevity Clinic. Contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales.